Bueno, y continuando con la última parte de este pequeño curso para que ustedes tengan una introducción o las bases para continuar su carrera de programadores en Python, vamos a seguir viendo cómo es que Python nos ayuda tanto a manejar strings, que es una parte muy importante y no sé si la gente le está dando el lugar que se merecen los strings otra vez, porque al final el análisis de data o de grandes lagos de información es sumamente importante, ¿no? Entonces, la flexibilidad que ofrece Python para manejar strings es de suma importancia. Entonces, vamos a continuar viendo ejemplos de cómo Python nos puede ayudar, ¿no? Entonces, vamos a crear acá otro script para nosotros poder utilizar, vamos a llamarle test4. Vamos a crear nuestro shebang de nuevo. USR, bin, Python 3. Bueno, y cualquier interpretador que ustedes quieran utilizar, ¿no? Y en este caso no nos importa el buffer overflow, que de hecho estamos pensando en sacar un video de cómo hacer un buffer overflow. Si es algo que les interesa, por favor déjenos saber en los comentarios para que nosotros, bueno, le pongamos el esfuerzo y hagamos ese video, ¿no? Entonces vamos a poner el delimitador acá, delimitador, por ejemplo, delimitador, que básicamente es una de las funciones de Python que nos ayuda a manejar datos que están divididos por un carácter o por algo en específico, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir la función main, acá, y vamos a decir user data, ¿no? Y vamos a decirle que nos dé un input que diga insertar data, por ejemplo. Los puntos, cerramos nuestro. Y acá básicamente le estamos diciendo al usuario que haga un input y nosotros para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer, pues le ponemos una pequeña instrucción acá, ¿no? Acá vamos e imprimimos el user data, ¿verdad? Y recuérdense del return. Y mandamos, recuérdense que esta es una función, si yo no la mando a llamar, esto no se va a ejecutar nunca por sí solo, ¿no? Entonces yo la tengo que mandar a llamar para que esta función se ejecute. Entonces yo acá le voy a dar chmod para permisos de ejecución, test4, y lo voy a ejecutar. test4.py, hola. Y bueno, sí, está funcionando. El punto es que estamos creando un programa que toma el input del usuario y lo imprime en consola. De hecho, lo que podríamos hacer incluso nosotros acá es ponerle los delimitadores. Obviamente lo vamos a hacer manual para efectos del ejemplo, pero asumamos que los delimitadores venían ya por defecto en un programa o en un archivo, o así es el formato que nos toca leer. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ejecutar esto. Vamos a poner hola. Vamos a delimitarlo por este símbolo. Prueba. Adiós. No sé, hay un número de repente, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí lo que va a hacer es que nos va a imprimir todo esto porque al final esto Python lo ve como un string, esto lo ve como un string. Y bueno, podríamos hacer cualquier cantidad de cosas acá. De hecho, regresémonos acá al interpretador de Python. Y acá tenemos algo interesante definamos un string, S1. Yo para irles dando forma en el ejemplo y que ustedes vayan entendiendo cómo es que vamos a ir armando este pedazo de código. 1, 2, 3, 4, A. Y S2 va a ser solo únicamente 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Entonces acá Python tiene una función que se llama isNumeric, que nos devuelve un valor binario, un boolean, o 0, 1, o falso o verdadero, de repente y ve si es numérico o no. Entonces acá vamos a poner s2.isNumeric y nos devuelve que es verdadero, porque S2 de hecho tiene únicamente números. Si lo hacemos con S1, pues obviamente nos va a devolver falso porque aquí hay un carácter que no es numérico, ¿no? Entonces, esto es algo que podríamos nosotros hacer, por ejemplo, si nos tocase, como a manera de ejemplo, leer un archivo o leer data que tenga una mezcla entre números y caracteres o strings, y nosotros de alguna forma debamos dividir eso de repente para alimentarlo a otro programa o para hacer un cálculo o para hacer una estadística, qué sé yo. Entonces, acá vamos a modificar nuestro código y va a ser un poquito larga la modificación, pero voy a ir explicando la razón detrás de todo esto, ¿no? Y acá lo que podríamos hacer es, primero definamos una num
tokens, ¿verdad? Para los tokens que son de tipo número, o la lista que va a tener los tokens que son número, vamos a poner str tokens acá, para obvias razones. Seguimos con el user data acá, y acá lo que podríamos utilizar es la función split, ¿verdad? Que básicamente vamos a poner split data aquí, y aquí podemos poner user data. Recuérdense que lo estamos guardando en esta variable, todo lo que ponga el usuario, user data punto split, ¿verdad? Y aquí le decimos a la función que el separador que vamos a utilizar va a ser el símbolo del pipe, ¿verdad? Entonces acá lo ponemos y imprimimos el data. Y acá lo que podríamos hacer incluso es crear un loop. Vamos a poner aquí un comentario. Recuerden que poner comentarios en nuestro código siempre es de suma importancia para ya sea nosotros entenderlo después o que venga otro programador que esté colaborando con nosotros y lo pueda entender, ¿no? Entonces acá podemos crear un loop para la verificación, ¿verdad? Y acá ponemos un for i in split data. Recuerden que estamos ya definiendo la variable split data y lo vamos a dividir por este vamos, separador. Lo que vamos a poner aquí es un if i.isNumeric, ¿verdad? Si esto es igual o es numérico, vamos a tener otro bloque de programación acá dentro de este if, y lo que vamos a poner es num.tokens.append, ¿verdad? Append es otra función y básicamente ponemos un else para ese if y ponemos acá str tokens.append, ¿verdad? Y aquí incluso antes del print podríamos imprimir print strings. Vamos a poner acá strings. Y acá incluso podríamos hacer el tema del formateo, ¿no? Si acuérdense que nosotros vimos el tema de cómo formatear eso, pero bueno, depende cómo lo querramos poner nosotros, ¿no? Ponemos strings.length, vamos a poner acá strings y le ponemos el símbolo para decirle a Python dónde queremos que imprima. Hacemos un salto de línea de repente y ponemos números y otra vez acá el formato, y acá recuérdense .format, y aquí le ponemos len str. Tokens, ¿verdad? Coma len num tokens. Y aquí ahorita lo paso a explicar bueno, línea por línea para que si se perdieron en algún punto lo puedan entender. Cerramos este paréntesis, este otro paréntesis y ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es creando dos listas, primero vacías, porque no me interesa ahorita llenarlas o no las tengo llenas. Luego el user data pues se queda exactamente igual, y aquí lo que estoy haciendo es que vamos a dividir lo que sea que ponga el usuario, lo vamos a dividir y le estamos diciendo a Python que el delimitador de un dato hacia otro va a ser el pipe, ¿verdad? Vamos a imprimir el user data solo para estar seguros de que lo que ingresó el usuario lo estemos leyendo bien, y luego vamos a hacer un for que va a verificar si cada uno de los items que estamos utilizando en split data, recuérdense que acá la idea de split data es que va a tener valor por valor, no va a tener el string completo. Entonces va a ir verificando si es numérico, pues lo va a agregar a la lista que creamos nosotros para agregar los tokens de números. Y de lo contrario, si no es numérico, pues obviamente la única otra opción que tenemos es que lo agregue a la lista de strings, ¿no? Y luego acá imprimimos, recuérdense que este es el valor que nosotros utilizamos para decirle a Python dónde queremos el formato, y como tenemos acá primero los strings y luego los números, pues lo primero que vamos a imprimir acá es el tamaño de la lista donde están los tokens y luego el tamaño de la lista donde están los números, ¿no? Y luego llamamos nuestra función main para que funcione bien. Y vamos a ver si no cometimos ningún error de programación. Y que dice return. No estamos poniéndolo bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Bueno, y el error acá es que no tenemos el otro paréntesis, o el paréntesis que vaya a cerrar todos los paréntesis que hemos abierto, que era este último. Y obviamente pues el return no era el carácter que esperaba leer Python, ¿no?
pero vamos a ver si no tiene otro error o no tenemos otro error y bueno, no. Entonces volvemos a poner el mismo input que pusimos anteriormente. Podríamos poner hola, split, o ponemos aquí adiós, ponemos 1, 2, 3, 4, ponemos como y ponemos otro, ¿no? 5, 6, 6. Entonces, acá, ¿por qué creen ustedes que todos los está leyendo como strings? Hay una respuesta y es un error que yo hice a propósito para que veamos cómo podemos, vamos, o cómo es que, o cuál es la lógica detrás de Python, ¿no? Y es que básicamente esto está pasando porque el delimitador que nosotros pusimos en el split está únicamente utilizando o está recibiendo, o nosotros únicamente le decimos, si quieren, vamos de regreso al código, está únicamente utilizando el pipe o el símbolo pipe, ¿verdad? Pero en este caso el usuario está utilizando espacios en blanco dentro de su input, ¿verdad? Recuérdense que nosotros hicimos el input acá y pusimos espacio en blanco. Si nosotros agarramos este input, vamos a copiar y pegar. Si nosotros agarramos este input acá, bueno, vamos a tener que hacerlo desde cero aparentemente. Bueno, hola, adiós, adiós. ¿Cuál era el otro? 1, 2, 3, 4, sin espacios, recuérdense, como 4, 5, 6. Acá ya nos trae la cantidad correcta, recuérdense que, bueno, 1, 2 y 3 strings y 2 números, y bueno, la cantidad no la suma acá, ¿no? Entonces, acá es de tomar en cuenta que Python también toma los espacios en blanco para tomar esto, o para manejar los strings, ¿no? En dado caso nosotros tengamos que utilizarlo o no tengamos que utilizarlo. Si en dado caso nosotros obviamente no podemos controlar el formato en el que nos viene, en este caso pues fue muy fácil, simplemente no puse los espacios en blanco, pero nosotros en un caso hipotético no pudiésemos controlar los espacios en blanco que nos vienen, podríamos utilizar el strip o la función strip. Veamos en nuestro código cómo lo podríamos hacer. Entonces acá, entre el if o en el if, lo que hacemos es que en vez de decir isNumeric, entre el isNumeric lo que vamos a hacer es agregar un punto strip, ¿verdad? Punto isNumeric, bueno, le agrego un punto de más. Y esto básicamente es que nos va a arreglar el espacio en blanco, ¿no? Básicamente va a decir, bueno, cualquier espacio en blanco lo vamos a eliminar. De hecho, vamos a ver acá el S2, vamos a poner dir S2.strip. No, era un help, perdón. Help. S2.strip. Y dice que retorna una copia del string sin los, o le quita el espacio en blanco que le precede y que le sigue. Básicamente es removido del string, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar esta lógica acá en nuestro código, lo estamos haciendo en esta comparación. Entonces, básicamente, ítem por ítem va a quitar el espacio en blanco anterior y el espacio en blanco que le sigue. Va a ser la misma comparación y va a ser exactamente el mismo código, ¿no? Entonces, si yo guardo esto y le pongo, le dejo los espacios en blanco como estaba acá, ¿no? Lo pego acá, exactamente igual. Lo hago, pues igual ya lo cuenta. Recuerden que aquí arriba no teníamos el strip o la función strip y aquí sí ya la tenemos y ya nos lo cuenta. Entonces, otra vez, Python tiene muchas cosas para poder manejar strings y que realmente son muy útiles, de verdad, son muy útiles y que nosotros, vamos, básicamente la imaginación es el límite, ¿no? Ahora, otra funcionalidad muy vamos, que podemos utilizar en Python es cómo interactuar con el sistema operativo, tanto leer archivos del sistema operativo como escribir algún archivo al sistema operativo o incluso ejecutar comandos directamente como que estuviésemos en una consola del sistema operativo, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro interpretador nada más. Vamos a poner vamos a poner F es igual a open y aquí básicamente podríamos poner algún archivo que tengamos, por ejemplo, home Alejandro desktop y vamos a poner test. Test que sería 8, pongámosle, para que no nos tengamos nada ahí escrito. .txt, coma, y aquí le voy a decir que lo que quiero es escribir algo.
Yo puedo decirle que quiero escribir algo, puedo decirle que quiero que leer algo de un archivo o puedo agregar o append, ¿no? A un archivo existente dentro del sistema operativo, ¿verdad? Si yo pongo un printf, acá obviamente me va a decir que es un IO wrapper, es una variable, un objeto que tiene entrada y salida hacia el sistema operativo porque así lo ve Python. Entonces acá lo que puedo hacer es ponerle un f.write, ¿verdad? Y le voy a poner esto es una prueba, ¿verdad? ¿Qué puse malo yo acá ahora? Oh, no le puse las comillas. Y me dice que fueron escritos 18 caracteres al archivo. De hecho, si yo me voy al sistema operativo y hago un cat de test8.txt, pues no tenemos acá. ¿Por qué creen que es la razón del que no tengamos acá esto? Es que Python cuando abre el objeto o cuando abre este IO wrapper, hasta que no le decimos, bueno, ya terminé de agregar. Si yo sigo agregando, pues es, digamos, ¿para qué voy a estar yo creando un objeto y cerrándolo, creando un objeto y cerrándolo cada vez que agrego? Esto otra vez es especial ayuda cuando estamos trabajando con Big Data porque de repente tenemos que escribir grandes cantidades de datos. Entonces Python, hasta que no le decimos específicamente que cierre ese objeto, pues no va a escribir nada al disco o no va a hacer nada que no estemos o que no le hayamos dicho antes. Entonces acá lo que voy a hacer es un f.close y ahora sí, si voy a ejecutar el mismo comando, pues ya está el string que se escribió aquí, ¿no? De hecho, puedo hacer exactamente lo mismo con un nano, con un editor de texto. Y aquí está el string que nosotros acabamos de escribir, ¿no? Entonces, la forma de interactuar con Python es sumamente interesante porque podríamos hacer cualquier cantidad de cosas. De hecho, vamos a hacer el nano acá que habíamos hecho y vamos a agregar más líneas acá. Vamos a poner, esto es un argumento, este es mi password, esta es la última línea. Algo por el estilo, ¿no? Cualquier cosa. Acá lo que podríamos hacer, regresemos a nuestro interpretador, lo que podríamos hacer es un f.open nuevamente. Bueno, perdón. F es igual a open. Y acá lo que podemos hacer es ir a ese archivo que acabamos de crear. Otra vez, de hecho, solo lo voy a poner acá. Solo que en vez de escribir un W, porque no quiero escribir nada, le voy a agregar una R, que quiero leer de ese archivo, ¿no? Ya teniendo esa instrucción en Python, Python sabe que es siempre un archivo IO wrapper, perdón, un objeto IO wrapper porque sabe que va a interactuar o van a haber salidas y entradas en el sistema operativo. Pero si yo le pongo un f.readline aquí, me lee la última línea, ¿no? Que se escribió en el sistema operativo. De hecho, si yo pongo acá un help, veamos el help f.seek, una de las funciones que hay acá, me dice que cambia la posición del stream, ¿verdad? 0 por defecto es el inicio del documento y bueno, puedo ir poniendo acá los números que yo quiero, ¿no? Entonces, seek básicamente es poner el puntero en memoria de último, en medio, donde realmente yo lo quiera, ¿no? Si estuviésemos hablando de temas de buffer overflow, esto haría mucho sentido y pues sería muy importante entenderlo, ¿no? Pero bueno, aquí voy a poner f.seek, le pongo 0, me quiero ir al inicio del documento, ¿verdad? Se va al inicio del documento y si yo le pongo f.readline, bueno, o el mismo comando este, me lee la primera. Si yo le pongo f.readline de nuevo, obviamente el puntero ya cambió y se movió a una posición y me pone esto es un argumento, la segunda línea. Y si le pongo otra vez, este es mi password. Si le pongo otra vez, esta es una última línea. Y si lo pongo otra vez, pues ya no me devuelve nada o me devuelve un blank porque ya no hay nada dentro de ese archivo. Entonces, podemos ver cómo podemos ir leyendo línea por línea y esto sería pues un tema bastante importante a entender dentro de Python porque nos podría dar, podríamos hacer algo muy interesante, especialmente si estamos lidiando con user inputs. Recuérdense que lo acabamos de ver, cómo tomar la entrada de un usuario y de repente de la entrada de ese usuario guardarla en un archivo, ¿no? Guardarla en un archivo de texto o cualquier tipo de archivo realmente. Al final Python abre, incluso puede abrir y leer archivos que sean binarios o bueno, por ejemplo un pickup, una captura de red. Obviamente no vas a ver cómo interpretarlos porque no es un archivo texto fácil de leer, pero si nosotros le damos el formato ideal, Python sí que lo puede leer, ¿no? Entonces la interacción que puede llegar a tener Python dentro
de un sistema operativo, pues es muy interesante, ¿no? Es muy interesante lo que podríamos llegar a hacer. Y como les había dicho, no solo es interactuar con archivos, sino que interactuar incluso con la misma consola del sistema operativo. ¿Verdad? Aquí podría poner yo un import OS que va a importar todas las librerías para yo interactuar con el sistema operativo. Si yo pongo help OS acá, pues me da todas las opciones que yo tengo. Si se dan cuenta, pues son muchísimas, ¿no? Las opciones que yo tengo para interactuar con el sistema operativo dentro de Python. Cosa que no muchos, vamos, no quiero decir que los otros lenguajes no lo tengan, porque sí lo tienen, pero Python lo hace muy fácil, ¿no? Lo hace muy fácil. De hecho, si yo pongo acá help os.walk, acá me dice que por cada directorio, en un subdirectorio, se hace un árbol de tres, digámoslo así, de tres raíces, incluyendo el top, el sí mismo y incluyendo todo lo que viene. Y aquí nos da un concepto muy interesante que son las tuplas, ¿no? Cuando hablamos de tuplas, bueno, si quieren, veamos un ejemplo, pero cuando hablamos de tuplas, digamos que son funciones muy similares a las listas, pero nosotros utilizamos paréntesis en vez de brackets, ¿no? Pero las tuplas básicamente es cómo nosotros vamos a ir caminando por el sistema operativo, o cómo nosotros podemos ir caminando dentro de un sistema operativo para decirle, bueno, yo quiero que imprimas, no sé, X, Y, Z, por ejemplo. Veámoslo en un ejemplo acá. Voy a salir. For ítem 1, ítem 2, recuérdense que el os.walk manejaba tres tuplas, bueno, sí, tres tuplas o tres valores, que era la carpeta raíz, todas las subcarpetas y todos los archivos dentro de las subcarpetas, ¿no? Entonces le ponemos aquí por item 1, que sería la carpeta raíz, item 2, que serían todas las subcarpetas, y item 3, que serían todos los archivos dentro de esas subcarpetas, en os.walk, y acá le ponemos la dirección que queremos. No sé, le podríamos poner, pongamos el escritorio, aunque van a ser muchísimas las salidas, pero pongamos el escritorio. Home Alejandro Desktop, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nuestro for. Perdón, no puse el... Acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a imprimir print. Vamos a poner acá el formato. Recuérdense que podemos poner formatos. Vamos a poner el primer item, 2 puntos, segundo item, 2 puntos, tercer item, otra vez, recuérdense, item 1, la carpeta raíz, toda la subcarpeta y el archivo, ¿verdad? Y aquí le digo que haga un format, punto format, y obviamente le voy a poner item 1, item 2 e item 3, ¿verdad? Y acá voy a cerrar el otro paréntesis, y obviamente esto va a imprimir muchísimo, pero básicamente podemos ver cómo vámonos hasta arriba si quieren. Bueno, y la impresión fue muy grande, pero ya lo esperábamos, ¿no? Si nos damos cuenta, en la carpeta raíz la primera es desktop, y aquí tenemos un montón de folders que podemos ver que realmente están acá en mi desktop, ¿verdad? Entonces acá pues sí lo está imprimiendo. Entonces la interacción que nosotros tengamos con un sistema operativo, esto es especial cuando estamos haciendo un pentest, por ejemplo. Podríamos nosotros desarrollar nuestro propio código o nuestra propia clase para hacer una enumeración de todos los archivos, y de repente leer contenido que está dentro de todos los archivos. De repente hay un log que contiene algún password porque el sysadmin lo configuró mal, y podemos recolectar información de esa forma, ¿no? Realmente el uso que se le puede dar a Python es muchísimo, y como les digo, podemos incluso llegar a simular una línea de comandos. Por ejemplo, veamos, help os.system. Acá nos dice que ejecuta un comando in a subshell. Es básicamente que crea una subshell y como que fuera una línea de comandos que nosotros tuviésemos acá, y la ejecuta, ¿no? Bueno, acá. Okay. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, os.system y podemos poner ifconfig, por ejemplo, que sería como uno de los comandos para que nos traiga pues nuestra configuración de la red, ¿no? Obviamente yo tengo una red nateada acá, pero tengo la IP que realmente tiene el Kali, ¿no? Es básicamente el comando que tengo, ¿no? Podría ver, bueno, en qué dirección estoy yo, o en qué dirección se ejecutó este interpretador de Python. Bueno, estoy en Home Alejandro, ¿no? Entonces, acá podríamos utilizar o cambiar o ejecutar muchos comandos dentro del sistema operativo. Y ojo que esto no es una shell persistente, es decir, si yo ya sé que estoy acá, en teoría si yo hago
un cd punto, pues me tendría que ir a la carpeta padre, ¿no? Que sería home, ¿no? En teoría. Si yo le doy acá, pues ejecuta, no trae ningún retorno, pero si yo le voy a dar pwd o pwd, pues me voy a dejar en la misma carpeta porque no es persistente, es decir, este comando se ejecutó una vez y el interpretador no es que siga utilizando la misma subshell, está creando o está ejecutando comando por comando. Es algo a tomar en cuenta cuando estemos interactuando con el sistema operativo, ¿no? Y bueno, amigos, de aquí en adelante realmente las cosas que tengan que investigar, las cosas que tengan que aprender de Python van a ser muy específicas de lo que estén realizando ustedes. Es imposible para nosotros cubrir todo lo que podría llegar a hacer Python o todos los casos específicos de cada uno o llegar a cubrir todas las librerías que ustedes pueden llegar a descargar e implementar en sus sistemas operativos o en sus repositorios para el desarrollo. Realmente es imposible, ¿no? Pero ojalá que esto les haya servido como una introducción y que de aquí en adelante puedan ustedes seguir investigando, seguir viendo funciones, seguir viendo librerías, seguir viendo clases que puedan utilizar dentro de Python para que ustedes, bueno, persigan una carrera tanto en el pen testing como en el desarrollo, especialmente si se están dedicando otra vez a Big Data, a Machine Learning, a inteligencia artificial. Python les va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y nada, si les gustó el video, si les gustó esta serie de videos para completar el curso, por favor denle like, suscríbanse, compartan, nos van a ayudar muchísimo. Y también si quieren que nosotros creemos algún video de algo específico o que sigamos algún contenido relacionado a Python, déjenoslo saber porque nos ayuda mucho a entender qué es lo que ustedes necesitan saber, ¿no? Al final, como lo he repetido, lo he dicho en varios videos, incluyendo el video pasado, este es su canal, este canal es hecho para ustedes, entonces si ustedes quieren averiguar algo o saber algo específico de seguridad informática o de algún subject en el cual nosotros seamos expertos o que sepamos o que tengamos experiencia, pues nada, con gusto lo realizamos, ¿no? Pero nada, eso es todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.